Aquí está. Ok, bueno, bienvenidos a la clase de laboratorio. Simplemente vamos a hacer un pequeño resumen ya que no estábamos grabando la clase, ¿verdad? Establecíamos, en primer lugar, la parte de la entrega de trabajos en las cuales vamos a tomar ciertas medidas para que podamos establecer los trabajos en tiempo y forma, ¿verdad? Vamos a establecer para las personas que no han entregado algún trabajo de los que ya hemos tenido asignado, van a tener este fin de semana para poder realizarlos, y ya a partir del lunes vamos a tomar restricciones de tiempo en cuestión de entrega para que podamos tomar un poquito más de responsabilidad con respecto a la entrega de trabajos. Con respecto a los temas de la clase, en la clase anterior estábamos desarrollando la edición de documentos y mirábamos que hay diferentes tipos de ediciones. Teníamos la edición de textos, edición de objetos y la edición del documento en general. En esta parte vamos a, como estamos haciendo un pequeño, bueno, más repaso y vista de temas con respecto a lo que vimos, a lo poco que vimos el año pasado, entonces vamos a establecer para este nuevo tema, vamos a establecer la parte de tablas. Entonces pongamos ahí como título del día de hoy, eh, tablas, ¿verdad? Tablas. Y vamos a irlo estableciendo también en la parte del documento de texto. Ok, pongamos ahí entonces las tablas. Las tablas son un elemento, son un elemento para la muestra de información, son un elemento para la muestra de información en la cual se utilizan, en la cual se utilizan celdas, en la cual se utilizan celdas para organizar, en la cual se utilizan celdas para organizar dicha información. Punto y aparte. Las tablas están conformadas. Las tablas están conformadas por dos elementos. Las tablas están conformadas por dos elementos. Número uno, las columnas. Número uno, las columnas. Dos puntos. Es aquella parte que se muestra de forma vertical en la tabla. Es aquella parte que se muestra de forma vertical en la tabla. Y número dos, las filas. Las filas. Dos puntos, es la parte que se muestra en forma vertical. Es la parte que se muestra
de forma horizontal, perdón, horizontal. Horizontal. Ok, punto y aparte. La combinación de una columna con una fila, la combinación de una columna con una fila conforman las celdas. Y para denominar el tamaño de una tabla, se denomina en función del número de columnas por el número de filas. Punto y aparte. En la mayoría de archivos, ofimáticos, se puede incorporar un elemento de tabla, desde el menú insertar. Ok, miremos en pantalla, chicos, esta parte para hacer la explicación de lo que es el tema del día de hoy. En esta parte estamos viendo el tema de tablas. Las tablas, como ya lo dijimos en la última parte, podemos encontrarlas en cualquier tipo de documento ofimático. Por ejemplo, vamos a abrir lo que es una presentación. Tenemos lo que es un documento de texto y tenemos una hoja de cálculo, ¿verdad? En esta parte, por ejemplo, si nosotros queremos incorporar una tabla, generalmente siempre la vamos a tener en lo que es el menú de insertar, sin importar el tipo de documento. Por ejemplo, esta es una presentación y vemos que en el menú de insertar está la parte de tablas. En el documento de texto, de la misma manera, en el menú insertar tenemos la parte de tablas y en la hoja de cálculo, pues ya tenemos ya tenemos el formato específico para tablas en todo el documento, pero de la misma manera podemos ir desarrollando lo que son ciertas tipos de tablas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos la parte de tablas también, ¿verdad? Entonces, una tabla es una muestra de un contenido que nosotros establecemos para poder mostrar, perdón, solo permítanme, vamos a establecer el documento de forma correcta. Ok. Nos permite establecer información en función de lo que son filas y columnas. En primer lugar, nosotros establecíamos
la parte para el tamaño de las tablas y definíamos que una tabla está conformada por un número de columnas seguido de un número de filas. Por ejemplo, si yo hago una tabla de 3 por 3, es decir, yo tengo 3 filas por 3 columnas. Si yo tengo una tabla de 2 por 4, perdón. Si yo tengo, muchas gracias. Si yo tengo una tabla de 2 por 4, voy a tener 2 columnas por 4 filas, ¿verdad? Ahora bien, en esta parte, si nosotros nos fijamos, nosotros tenemos una combinación de lo que son columnas y una combinación de lo que son las filas, ¿verdad? Las columnas son las que se muestran de forma vertical y las filas son las que se muestran de forma horizontal. Ahora bien, en esta parte, cada una de las tablas, nosotros podemos incorporar una serie de formatos para poder desarrollar ciertas características en cada una de ellas. Entonces pongamos ahí como un subtítulo también, formato de tablas. Formato de tablas. Y vamos a establecer. En la edición de las tablas, en la edición de las tablas, en la edición de las tablas, podemos encontrar dos diferentes tipos. Podemos encontrar dos diferentes tipos. Número uno, formato de diseño, 2 puntos. Número uno, formato de diseño, 2 puntos. Hacen referencia al aspecto de la tabla. Hacen referencia al aspecto de la tabla. Entre paréntesis pongamos ahí tipo de borde, colores, sombreados, etcétera. Y número 2, presentación. Presentación. Este aspecto muestra el contenido de la tabla. Este aspecto muestra el contenido de la tabla en referencia al tipo de letra, en referencia al tipo de letra, con respecto a la posición, el alineado del texto, el alineado del texto y la edición de filas y columnas. Ok. Por ejemplo, si nos fijamos en esta parte de la tabla que nosotros tenemos, vamos a establecer en primer lugar la parte de la edición, ¿verdad? En este caso, vamos a definir
una tabla en la cual me muestre combinaciones de teclas, por ejemplo, ¿verdad? En el caso, yo quiero mostrar acá la combinación de teclas y quiero definir el significado, ¿verdad? O la parte de la, sí, significado le vamos a poner, o acción mejor, ¿verdad? En el caso, vamos a definir esas dos partes. Por ejemplo, alguien que me defina una combinación de teclas que nosotros podamos utilizar. Una combinación de teclas, chicos, cualquiera, una que ustedes recuerden. Control más. Control más que. Esa es la combinación. Control más, solamente. Sí, ¿Y para que qué? la pantalla sea más grande. Ok. Entonces, por ejemplo, bueno, en esta parte le vamos a poner control más el signo de más, ¿verdad? Por ejemplo, más, más. Entonces, esta parte es aumenta el tamaño de la pantalla. ¿Correcto? Esto más que todo es, y le vamos a poner acá, por ejemplo, un apartado específico en navegadores. Navegadores, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esta es una tabla de lo que yo quiero mostrar. Si nosotros miramos en esta parte, podemos distinguir o un elemento de lo que nosotros tenemos, en el cual se puede mostrar un encabezado, ¿verdad? Recordemos que el encabezado de una tabla, si quieren pongamos ahí elementos de una tabla para que lo copiemos también, por favor. Elementos de una tabla. Y tenemos ahí, entre algunos elementos que se incorporan en las tablas, tenemos, pongamos ahí, entre los elementos que conforman una tabla, se encuentran dos puntos. Número uno, encabezado. Encabezado. Este puede definirse tanto en las filas como en las columnas o en ambas. Este se puede definir tanto en las filas, en las columnas o en ambas. Y hace referencia a primera la primera línea. Y hace referencia a la primera línea. Por ejemplo, si nos fijamos en esta parte del documento, nosotros en la parte de diseño vamos a establecer colores específicos para la tabla. Y si nos fijamos en la parte que nosotros tenemos acá, podemos mostrar el encabezado de diferentes formas. ¿Ve? Por ejemplo, en esta columna, bueno, en esta tabla ejemplo, nosotros tenemos el encabezado definido para la parte de las columnas.
¿verdad? Y podemos ir estableciendo pues el alineado en la presentación. Por ejemplo, en esta parte, si miramos, el encabezado está tirado a la derecha, pero yo lo voy a poner que vaya en el mero centro de la tabla, ¿verdad? Entonces ahí lo tengo, por ejemplo, en el mero centro de lo que es cada uno de mis aspectos, ¿verdad? Ahora bien, por ejemplo, venimos y definimos, yo quiero establecer aquí, en esta parte de un costado, por ejemplo, quiero establecer las combinaciones que yo puedo hacer en documentos de texto y quiero hacer las combinaciones que yo puedo ejecutar según el programa, pues, porque para Word tengo unas combinaciones de teclas, para Excel tengo otras combinaciones de teclas, para el navegador tengo otras combinaciones, entonces yo necesitaría otro encabezado acá que me permita poder establecer ese tipo de diferencias. Entonces, en la parte de la presentación, yo puedo ir incorporando ya sea una nueva fila o una nueva columna en la parte de mi documento. Entonces, por ejemplo, yo selecciono y voy a insertar una fila a la izquierda, ¿verdad? Ya la tengo en la parte de la izquierda. Entonces, en esta parte, por ejemplo, yo voy a establecer navegadores, ¿verdad? Y esta parte yo la quiero definir como un encabezado también. Entonces, en la parte de diseño, de la misma manera, yo tengo un apartado para poder establecer encabezados solamente verticales y puedo establecer también encabezados verticales y horizontales. En este caso vamos a poner esta parte de acá en donde yo defino la combinación de teclas, defino la acción, pero la establezco para los navegadores. Por ejemplo, ¿qué otra parte puedo definir de combinación de teclas para navegadores? Puedo definir la parte de la tecla F1, ¿verdad? ¿Para qué me sirve la tecla F1? Me sirve para consultar ayuda, ¿verdad? Entonces, en esa parte yo puedo definir estas dos tipos de combinaciones de teclas. Ahora bien, en la parte de Word, por ejemplo, vamos a poner Word acá con mayúscula. En la parte de Word yo puedo definir la combinación de teclas, digamos, la tecla Control, ¿verdad? Más la tecla, ¿qué? C. ¿Qué hace esta combinación de teclas? Hace una copia en el portapapeles, ¿verdad? Ahora bien, si ustedes se fijan, aquí yo tengo dos líneas en la parte del navegador. Entonces yo puedo hacer una combinación de lo que son estas dos columnas en la parte de la presentación en combinar celdas, ¿verdad? Entonces ya me combina estas dos partes para definir que estos dos tipos que yo tengo acá hacen referencia al navegador. Ahora bien, en esta parte yo quiero decir, ok, no, aquí no se mira la diferencia entre el navegador y el Word, por ejemplo. Entonces yo puedo venir y seleccionar y hacer el cambio de lo que es la parte del color, ¿verdad? Esta parte la puedo desarrollar tanto en la parte de diseño, ¿verdad? Por ejemplo, acá, bueno, esta parte del diseño de pluma es más que todo para hacer referencia a, a un borde o algo así, ¿verdad? En esta parte, por ejemplo, vamos a quitar esto. Vamos a seleccionar y como habíamos dicho en la parte de edición, nosotros podemos editarlo también desde el menú de inicio. Por ejemplo, acá la selecciono y establezco un color para
este apartado. Por ejemplo, yo puedo poner un color azulito distinto al que ya tengo, ¿verdad? Puedo ir poniendo un color diferente para establecer la diferencia de cada uno de ellos. Esto es, bueno, con respecto pues a la edición de lo que son la parte de las tablas. No sé si hay alguna pregunta con respecto a esta parte, alguna duda, algo que quieran definir. Nada, joven. Ok, en la parte de las tablas y las columnas, yo puedo ir definiendo también cualquier tipo de aspecto. Por ejemplo, vamos a copiar esta tabla y la vamos a pegar dentro de lo que es la tabla. Por ejemplo, si nos fijamos ahí, yo en esta parte tengo una tabla sobre una tabla, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a poner el tamaño de letra más pequeño. Entonces, si se fijan, yo tengo en este aspecto una tabla dentro de una tabla. Igual, de la misma manera, así como hemos establecido en los otros elementos, yo puedo insertar, perdón, cualquier tipo de forma y determinarla dentro de lo que es el elemento de lo que yo tengo en la celda, ¿verdad? Igual puedo incorporar lo que son algunas imágenes también para poder establecerlo dentro de lo que es el aspecto de la tabla. Recordemos, la tabla es para mostrar la información de una manera distinta, ¿verdad? Yo puedo tener el mismo contenido definido en una tabla, pero puedo, bueno, definido en el contenido del documento, pero también puedo establecer el mismo contenido de una forma un poquito más vistosa en lo que es una tabla. ¿Ok? Entonces, ¿hay alguna pregunta, alguna duda, chicos? No. Ok, entonces vamos a asignar el trabajo para esta clase que les va a quedar más que todo como tarea, ¿verdad? Vamos a tener la parte de creación de tablas. La creación de tablas. Vamos a desarrollar una tabla siempre igual, utilizando el mismo ejemplo que ya tenemos acá. Vamos a utilizar una tabla para establecer combinaciones de teclas, ¿verdad? Vamos a mostrar la parte de la combinación de teclas que tenemos y la parte de la acción, ¿verdad? Y vamos a poner la parte de la acción también. Entonces, desarrollar. No, vamos a hacer dos tablas. Ok, vamos a hacer una que tenga la combinación de teclas y su función. Y también vamos a hacer una tabla de formatos de documentos.
de formatos de documento. Ok, ¿cómo vamos a desarrollar esta parte de la tabla de formatos de documento? Vamos a hacerla de la siguiente manera. En primer lugar, vamos a desarrollar una tabla que solamente tenga esta parte de aquí y vamos a establecer lo siguiente. Acá, por ejemplo, vamos a borrar esta parte. Vamos a eliminar la celda, toda la fila. Vamos a elaborar en primera. Vamos a definir la parte del programa. Vamos a definir el formato. Y vamos a definir el tipo. El tipo. Por ejemplo, vamos a definir el programa de Word, ¿verdad? ¿Cuál es el formato del programa de Word? El formato del programa de Word es .docs, ¿verdad? Es .docs. ¿Y qué tipo de formato es? Un documento de texto, ¿verdad? Vamos a definir el programa de PowerPoint. ¿Cuál es el tipo de formato? Es el formato tipo .tt PPTX, ¿verdad? Y es un tipo de presentación. Y así sucesivamente, ¿ok? Vamos a hacerlo con 10 programas, ¿verdad? Aquí vamos a hacer 10 programas. Vamos a buscar diferentes tipos de programas y vamos a hacer 10. Y en la parte de las funciones de combinaciones de teclas, vamos a poner 20 combinaciones. ¿Ok? ¿Estamos entendidos ahí? ¿Hay alguna pregunta antes de que concluyamos? No. Ok, entonces quedamos ahí con esa tarea y con las tareas que tenemos pendientes los demás compañeros, ¿ok? Recordemos, el día lunes revisamos todas esas tareas y si alguien hace falta de alguna, pues ya va a empezar a perder el puntaje correspondiente. Entonces, pongámonos las pilas ahí, por favor, ¿verdad? Ok, esto ha sido todo por esta semana con respecto a las clases de informática. Espero que tengan un feliz fin de semana y que puedan tener éxito en sus demás asignaturas, ¿verdad? Pasen buen día y nos estamos viendo el día lunes nuevamente. ¿Ok? Bueno, bye.